para tratar temas prácticos y temas relevantes, importantes para la iglesia y para la comunidad. Vamos a hablar del matrimonio, específicamente de los roles del hombre y de la mujer. Vamos a hablar quizás de la diferencia, de la función que desempeña cada uno y la importancia de desempeñar esas funciones y por qué el porcentaje de divorcio, lamentablemente, por lo menos en esta parte del mundo, está aumentando. Antes se decía siempre el 50%, y eso lamentablemente va aumentando. Y tenemos una invitada especial, licenciada Neolfis de León. Ella es psicóloga, tiene un máster en educación y sexología clínica. Neolfis, bendiciones, ¿cómo estás? Bendiciones, pastor, muy bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios, agradecido porque aceptaste la invitación. Yo sé que tú estás en todos los lados y estás súper ocupada. Qué va, siempre sacamos tiempo para el Señor y para su obra. Amén, amén, gracias de verdad por estar con nosotros. Vamos rápido a aprovechar el tiempo. Neolfi, ¿tú estás en Santo Domingo, la capital? Sí, ahora estoy en Santo Domingo. Perfecto. ¿A qué iglesia tú estás asistiendo? Se llama Faro 2, es del distrito del Faro. Ok. Es un distrito relativamente nuevo que salió del distrito de Villa Duarte, en la zona oriental de la Asociación Dominicana del Sureste. Perfecto. Muy bien. ¿Cómo está la obra por allá? ¿Cómo la ves? ¿Está poderosa? Avanzando, poderosa, creciendo. Mucha gente sigue conociendo del Señor y no paramos. La iglesia solo se detiene para bautizar. Amén. Qué bueno. Oramos para que la obra continúe así en esa parte y todos podamos prepararnos para ese gran día, ¿verdad? Ese gran día. Amén. La segunda venida de Cristo. Muy bien, Neolfis, vamos a la temática que corresponde para hoy. Siempre se ha dicho en los libros, hay un libro que las mujeres son de Venus, los hombres son de Martes. Somos seres humanos, obviamente, pero hay diferencia entre el hombre y la mujer. ¿Cuáles son algunas diferencias que tú podrías mencionar relevantes aquí? Bueno, básicamente el hombre y la mujer comienzan a ser diferentes desde la 8ª semana de gestación. Allí se empiezan a notar las diferencias, especialmente en lo que tiene que ver con las hormonas, ¿verdad? Que comienza esa gran concentración de hormonas femeninas y hormonas masculinas, que es lo que luego también va a generar que haya diferencias en la sexualidad, ¿verdad? Que es una de las áreas en donde más diferencia hay. Todo lo que tiene que ver con los órganos genitales y las respuestas sexuales como tal. Pero también eso nosotros podemos no solamente dejarlo ahí, hay un sinnúmero de diferencias que se dan también en los centros cerebrales. Comienzan inmediatamente las mujeres a diferenciarse de los hombres y vemos que la estructura cerebral de un hombre y la estructura cerebral de una mujer es diferente. De hecho, el mismo cerebro del hombre es un poquito más grande que el de la mujer, que no quiere decir que sea más inteligente en términos. No tiene nada que ver con eso. No, para nada. No tiene nada que ver con inteligencia cognitiva, ni mucho menos con inteligencia emocional, simplemente el tamaño. Pero ahí vemos que hasta en eso hay una pequeña diferencia. Obviamente mucha gente diría no, porque la testosterona y todo lo que tiene que ver con las hormonas es una cosa, pero ya la parte emocional de las personas es otra. Así que no hay diferencia, lo he escuchado mucho decir, que no hay diferencia entre el hombre y la mujer emocionalmente y psicológicamente, solamente sexualmente, pero no es así. Se han hecho muchos estudios que determinan que el hombre y la mujer son diferentes en muchísimas cosas, en muchísimas áreas, en muchísimas, quizás pudiéramos decir, cualidades que tiene la mujer y cualidades que tiene el hombre que luego se complementan. Yo voy a mencionar algunas rapidito. Por ejemplo, hay algunos estudios que hablan acerca de que el hombre es mucho más bueno, pudiéramos decir, o más sobresaliente en actividades mecánicas, espaciales, o sea, de tiempo y espacio, y kinestésicas. O sea, esas cosas que necesitan de trabajo manual, esas cosas que necesitan de moverse de un lugar a otro, el hombre tiene más habilidades en términos cognitivos y en términos kinestésicos.
Y cuando se hacen estudios, se nota entonces que la mujer tiene más habilidades en cuanto al lenguaje y la expresión emocional externa. ¿Qué quiere decir eso? Que la mujer habla más, que la mujer se expresa más, que la mujer es más comunicativa, que la mujer quiere más que la escuchen, que quiere más escuchar y que está más dispuesta a esa conexión emocional que al hombre se le dificulta un poquito más. Por eso vuelvo y menciono en términos sexuales. En términos sexuales, el hombre es más de una expresión kinestésica y del toque. La mujer es más de una expresión emocional y de esa conexión psicológica y afectiva que ella necesita para entonces tener esa conexión sexual que el hombre ya de por sí pues es como más preponderante en ese sentido. No es que los dos no tengan deseo sexual, no es que los dos no tengan el mismo sistema en cuanto a las respuestas sexuales, la misma excitación, el mismo orgasmo, no es eso, es simplemente que hay una expresión diferente en cuanto a la forma como esa respuesta sexual puede llegar. Y obviamente al final en el orgasmo también vemos que la mujer tiende a ser más multiorgásmica que el hombre. Y obviamente hay un sinnúmero de razones por las cuales ocurre esto. Sin embargo, ya continuando con la parte que es cognitiva y la parte que es afectiva y psicológica, hay algo que me llama mucho la atención también y que quiero compartirlo con usted, pastor, y con todos los que nos están escuchando. Y es que el umbral del dolor de la mujer es más resistente y puede parecer hasta contraproducente, porque mucha gente cree que el hombre soporta más dolor que la mujer y no es así. Hay muchos estudios que avalan y se han replicado incluso que la mujer soporta más dolor y más presión que el hombre. El hombre tiende a enfocarse más en hacer una cosa que no le genere tanta presión y tanta ansiedad, mientras que la mujer puede hacer varias cosas que le estén generando al mismo tiempo mucha presión y puede trabajar mejor bajo presión que un hombre. Sin embargo, en caso de que, por ejemplo, el hombre tome la decisión, y esto también es súper interesante, de enfocarse en una meta, dicen los estudios que el hombre es como más decisivo y más firme, porque la mujer ser un poquito más emocional, por eso quizás el hombre se nota como más fuerte, más agresivo, que no es real, no necesariamente es así, pero al tener esa decisión más firme, pues por eso se nota de esa manera y quizás por eso la gente entiende que el hombre soporta más el dolor que la mujer. Por ejemplo, no sé si aquí hay muchas esposas que a veces se dan cuenta que cuando los hombres le da una gripe, pues ya el mundo se está acabando. Es como que, Dios mío, me estoy muriendo, o sea, esto me va a matar. Pero cuando a una mujer le da una gripe, pues la mujer a veces sigue hasta trabajando, cuidando a los niños, cocinando, haciendo de todo. Se siente mal, pero no hace como ese drama, ¿verdad? Tan grande que a veces hacen los hombres. ¿Qué dice usted, pastor? Mi esposa, Neolfis, cuando yo me enfermo, una gripecita, cualquier cosa, mi esposa dice, yo me vuelvo un bebé. Yo no sé qué es. Interesante, interesante. Entonces, Neolfis, es un problema cuando un hombre o una mujer ignora o rechaza el hecho de que hay diferencia entre el hombre y la mujer. Es un problema. Sí, definitivamente es un problema porque estamos rechazando nuestro diseño original y estamos rechazando lo que dice la biología y la ciencia. A veces nos vamos solo por la parte cultural y social, que también es importantísima porque obviamente aparte de nuestro desarrollo genético y nuestro desarrollo hormonal, hay un sinnúmero de cambios que se generan con nuestro desarrollo cultural. Sin embargo, no se colocan por encima de nuestro desarrollo genético. O sea, nuestro desarrollo genético y la evolución que tenemos y la carga hormonal es más fuerte que cualquier ambiente que nos rodee. Entonces, a veces cuando nosotros no queremos aceptar eso, lamentablemente queremos como luchar en contra de nuestra esencia, en contra de nuestro propósito y nuestro diseño original, que obviamente fue inventado en la mente de Dios. O sea, todo esto que te estoy contando de que la mujer es diferente, de que los genes, de que las hormonas, todo eso no fue un invento humano. Dios lo hizo de manera perfecta para que el hombre sea de una manera, la mujer sea de otra, se complementaran y uno enriquezca al otro cuando se vuelven un solo ser. Poderoso. Vamos entonces a entrar más específico. Vamos a entrar al matrimonio ahora. Estuvimos hablando en general la diferencia entre el hombre y la mujer.
existen distintos roles. Un hombre y una mujer se casan, se unen, una sola carne. Hay distintos roles, ya partiendo de que hay diferencia entre el hombre y la mujer dentro de un matrimonio, distintos roles o no. Claro que hay distintos roles. Es una verdad que nos confronta y es una verdad que últimamente la queremos hacer desaparecer. Y obviamente con el hecho de querer levantar o el machismo o el feminismo, que los dos son antibíblicos, pues entonces lamentablemente queremos hacer desaparecer estos roles. Un grupo se quiere ir a un extremo y otro grupo se quiere ir a otro extremo, y entonces no hay equidad, pero en esos roles nosotros podemos ver esa equidad, porque esos roles son simplemente para la organización que Dios quiere que tenga un matrimonio, la prioridad que Dios quiere que tenga un matrimonio en cuanto a ser semejante a Él, a Cristo, al modelo de la Trinidad, que es el modelo más hermoso que tenemos de lo que son los roles y de lo que es la organización que debe tener un matrimonio, cuando mamá quiere ser papá, cuando papá quiere ser mamá, cuando los hijos quieren ser mamá, cuando mamá quieren ser los hijos, cuando no hay esa organización en donde yo no sé quién es quién, lamentablemente se genera un caos, y eso es lo que estamos viendo ahora mismo en las relaciones matrimoniales. La pérdida de esos roles generan desenfreno, generan irresponsabilidad, generan quizás hasta irrespeto, en donde yo te irrespeto a ti como papá, tú me irrespetas a mí como esposa, yo te irrespeto a ti como esposo. Ahí comienza ese desorden que no es el ideal de Dios y que desde el principio Dios quiso evitar. Así que los roles no son para dañarnos, no son para lastimarnos, no son para sacarnos quizás del valor que nosotros ya tenemos. No, 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 los roles son para confirmar ese valor y para que el matrimonio sea un matrimonio en donde los dos podamos, conforme a nuestras habilidades y nuestras limitaciones, llevarnos bien. Yo he escuchado, como pastor, uno tiene la oportunidad de trabajar con distintas parejas de la iglesia y fuera de la iglesia. Cuando la pareja está pasando por una separación o a punto de un divorcio, una de las quejas, no sé si, yo me imagino que tú has escuchado esto, por parte de las damas, es que dicen una palabra fuerte: yo siento que estoy casada con una mujer, porque este hombre, esta pareja con la que yo decidí hace 5, 10, 15 años, 20 años, unirme, no cumple con su función, no es un líder. Eso es muy frecuente que eso suceda en matrimonio. Sí, es muy frecuente y de hecho es algo que a la mujer le genera mucha inseguridad. Y a la mujer le genera mucho desánimo cuando tiene un esposo al que ella tiene que estar arrastrando, llevando, empujando. Es de hecho un reto para una mujer tener constantemente que estar tratando de que las cosas se hagan, pero sin tomar el lugar de su esposo. O sea, estar constantemente diciéndote: vamos a estudiar, vamos a orar, vamos a la iglesia, tienes que levantarte a trabajar, tienes que cumplir, tienes que cubrir, tienes que hacer lo otro. O sea, eso genera mucho desorden en el hogar, porque entonces las cosas que no se hacen, yo las quiero hacer, pero yo sé que no me tocan, pero entonces tampoco te quiero pasar por encima, pero tampoco te quiero irrespetar, pero tampoco quiero dejar que no se hagan, porque hace falta que se hagan. Entonces ahí comienza esa decepción, ese desánimo, ese pleito constante, esos conflictos de que tú no cumples, pero de que yo voy a cumplir, pero tú no me tienes que atacar para que cumplas. O sea que básicamente todo esto nosotros no lo podríamos evitar cuando el hombre conforme a su rol cumple con lo que le toca y la mujer conforme a su rol también cumple con lo que le toca, no por el hecho de que de desigualdad, no por el hecho de que la mujer tiene que estar sometida como si fuera un animal o alguien sin valor, nada de eso. Estamos hablando de roles en donde ninguno de los dos es mayor que nadie, en donde ninguno de los dos es mejor que nadie, más adelante lo vamos a ver en otra de las preguntas que yo sé que vienen, y en donde ninguno de los dos tiene que ver al otro como débil, porque el hecho de que cumplamos roles no quiere decir que uno es más débil y otro es más fuerte, es simplemente que uno tiene una responsabilidad, el otro tiene otra y vamos a cumplirla para que las cosas marchen bien. Vamos ahora a pasar a las escrituras, porque estos textos, y lo voy a poner aquí en pantalla para los que están con nosotros a través de YouTube,
Déjame ver si lo tengo por aquí. Y lo vamos a leer para los que nos están escuchando la radio. Es Efesios capítulo 5, versículo 22 al 24 y el versículo 33. Muy utilizados cuando en seminarios de pareja, matrimonios, retiros, etcétera. Nunca falta, ¿verdad? Nunca faltan estos textos bíblicos. Quisiéramos ver una explicación. ¿Qué significa? Que Neolfi nos explique más sobre esto. Dice Efesios 5, 22 al 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Explícanos ahí, Neolfis. Mira, tendríamos que volver a lo que dijimos al inicio de las diferencias que hay entre el hombre y la mujer. Nosotros hablábamos acerca de las hormonas, esos estrógenos, esa testosterona. Sabemos muy bien que la mujer necesita sentir que es protegida. La mujer necesita sentir que es amada, que es mimada, que es cuidada. Eso es parte de su naturaleza. Yo sé que hay muchas mujeres que dirán, y esto lo vemos mucho en el feminismo radical, yo no necesito que nadie me cuide, ¿qué es lo que está diciendo esa psicóloga? Yo no necesito que nadie me proteja. Sí, pero yo estoy hablando de lo que hacen los estrógenos, yo estoy hablando de lo que hacen esas hormonas y que son naturales y que no podemos pelear contra la biología. Sin embargo, el hombre es ese líder por naturaleza que quiere siempre proteger y proveer. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Pablo lo que está diciendo es, mira, ustedes tienen diferentes roles. Y como ustedes tienen diferentes roles que obviamente desde el Antiguo Testamento vienen dados, porque tú sabes que en el Génesis se le habló a la mujer que ella es ser, ayuda idónea, esa ayuda que aconseja, esa ayuda que viene a cuidar, esa ayuda que viene a salvar, esa ayuda que viene a estar ahí para lo que sea que se necesite. Pues aquí lo que hace el apóstol Pablo es recordar eso. Pero yo necesito, y esto es muy importante que lo entendamos, que nosotros no sigamos hablando de esto sin leer el versículo 21, porque regularmente quienes hablan de estos versos se van desde el 22 en adelante, pero el 21 dice, someteos unos a otros en el temor del Señor. O sea, este gran texto que habla acerca de del sometimiento de la mujer al hombre tiene una base principal. Y esa base principal está en el verso 21. O sea, yo me voy a someter a ti, pero los dos nos vamos a someter al Señor. O sea, yo no me voy a someter a ti ciegamente, de tal manera que tú me dañes, que tú me lastimes, que tú me golpees, que tú tomes decisiones que nos afecten a los dos y afecte a toda la familia. Yo me voy a someter a ti porque la palabra de Dios dice que primero los dos nos estamos sometiendo a las escrituras, a la palabra de Dios, a lo que Dios ha dicho. Así que una cosa tiene que estar unida a la otra. Por eso hace un momento yo te decía, el hombre necesita sentir eso, que se está haciendo a respetar, que él es respetado en el hogar. La mujer necesita sentir que ella es cuidada y protegida. Entonces, eso es lo que Pablo está allí confirmando. Miren, hombres, protejan a sus mujeres, cuiden a sus mujeres como vasos frágiles, amen a sus mujeres, estén siempre cuidándolas de tal manera que ellas se sientan que no hay ningún peligro, que ustedes están ahí con ellas. Pero por otro lado, mujeres, para el hombre es importante que ustedes lo puedan respetar y que él se sienta respetado, no como cabeza para lastimar, sino como cabeza para liderar. Que hay una gran diferencia entre esa cabeza que lastima y que es autoritario y que quiere imponer, y esa cabeza que lidera para que las cosas puedan marchar bien y en el orden divino. No sé si te di la respuesta, porque pudiéramos aquí amanecer hablando de ese tema, pero así como que de manera resumida es lo que te puedo decir. Esta es una pregunta sorpresa, no te la envié. Usualmente hago eso para ver la reacción natural, pero ¿el hombre es cabeza de todas las mujeres o de su mujer? Pienso que de su esposa.
Okay. Pienso que de su esposa, porque ahí lo dice claro, cuando dice las casadas estén sujetas a sus propios maridos. O sea, como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. O sea, ahí no dice de las mujeres. Exacto. O sea, la Biblia no está generalizando ni está pluralizando. La Biblia está hablando de nosotros como hogar, nosotros como pareja. Y por eso dije que desde el versículo 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Si nosotros como pareja nos sometemos unos a otros en el temor de Dios, entonces la mujer puede ver a su marido como su cabeza, como el líder de su casa, pero también el hombre va a amar a esa mujer de tal manera que esa mujer pueda, sin que haya forcejeo y sin que haya presión, ver a su marido como un líder amante, como un líder amoroso, igual que Cristo ama a la iglesia, igual que Cristo cuida a la iglesia, igual que Cristo se entregó por ella. Y esa es una parte muy importante la que mencionaste al final, sobre la relación de Cristo y con la iglesia. Para los hombres o esposos que quizás están confundidos cuál es su rol como cabeza de su esposa, del hogar, de sus hijos, bueno, solamente tienen que observar lo que hizo Jesús por la iglesia, el sacrificio, el servicio, el amor con el que él se entregó para la iglesia. Hay otro texto, Neolfis, que es Génesis 3:16, que quizás está relacionado, pero también lo quisiera, porque me piden también la explicación de ese texto cuando se tratan estos temas. Génesis 3:16, lo voy a leer. Dice, a la mujer dijo, o sea, para que tengamos el contexto, en Génesis está hablando a Eva, después de la caída. Dice, la mujer dijo, aumentaré mucho tu sufrimiento en el embarazo. Con dolor darás a luz a los hijos. Tu deseo te llevará a tu marido, pero él se enseñoreará de ti. Háblanos un poquito sobre eso. Sabemos muy bien que esta fue una consecuencia del pecado. O sea, el ideal original de Dios era que nosotros estuviéramos en equidad. Por eso no sacó a Eva ni de la cabeza de Adán ni de los pies de Adán. ¿La sacó de dónde? De una costilla, porque quería que hubiera equidad, en donde los dos fuéramos iguales. Obviamente, al ocurrir esto, que es la entrada del pecado, en donde la mujer fue la primera persona que fue, pudiéramos decir, no engañada, porque ella sabía que había un enemigo, ¿verdad? Pero fue seducida por Satanás. Pues lamentablemente esta es una consecuencia. Dios no solamente le da una consecuencia a ella, si nosotros seguimos leyendo el capítulo, y lo leemos completo, Dios le da una consecuencia a todos. Todo el que estuvo involucrado allí tiene su consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia de ella? Esta, que el hombre sea su líder. Pero volvemos a lo mismo otra vez. No es un líder para lastimar y no es un líder para dañar ni para imponer. Es un líder para liderar conforme a las Escrituras, sometiéndose primero al Señor. Y este texto nosotros no podemos leerlo si no leemos el libro de Gálatas capítulo 3, los versículos 26 en adelante. Yo necesito que unamos esos dos textos para que entendamos que ya en el Nuevo Testamento hay una nueva cosmovisión de lo que es esta equidad, porque ya Cristo había venido a destruir eso que Satanás había hecho en el Edén. Y cuando leemos el libro de Gálatas 3, 26 en adelante, podemos observar que dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. O sea, miren, al principio, lamentablemente, por la caída y por la entrada del pecado, hubo una consecuencia. Ahora, cuando venimos al Señor, esta consecuencia, nosotros podemos dar gloria a Dios, porque en Cristo ya esta consecuencia se convierte en liberación, y ahora ya la mujer y el hombre en equidad se someten al Señor. El hombre sigue siendo el líder, pero no un señor, y como dice ahí, que se enseñoreará, que va a imponerse y que va a hacer lo que él quiera con ese ser humano, que era lo que lamentablemente veíamos en el pueblo de Israel.
porque sabemos que las mujeres fueron muy sufridas en ese tiempo y quizás es una de las razones por las que ahora mismo las feministas hablan tanto que el patriarcado, porque al ver ese ejemplo, que fue un ejemplo no correcto, en donde se trataba a la mujer como si fuera peor que un animal, pues lamentablemente se sigue creyendo que la mujer tiene que seguir con ese movimiento y tiene que seguir luchando y tiene que seguir peleando. Claro, el movimiento feminista inicial, que tuvo varias conquistas, es un movimiento positivo porque se logró que la mujer votara, que la mujer esto, que la mujer lo otro. Pero ya este movimiento nuevo, en donde ya se están agregando un sinnúmero de elementos que son completamente en contra de las escrituras y que van en contra de los principios divinos y en contra de Dios completamente, y con una agenda enfocada en la inmoralidad sexual y demás, pues es un movimiento que nosotros como cristianos no deberíamos apoyar y que no deberíamos estar levantando ni diciendo, no, porque yo soy feminista y yo... No, es un movimiento que nosotros tenemos que entender que tiene algunos ideales y que tiene algunos propósitos que están completamente en contra de los principios divinos. Poderoso. Hay una pregunta que quisiera, una última pregunta, ya el tiempo va corriendo, pero este tema está interesante y hay mucha tela donde cortar. Pero una pregunta que me acaban de hacer, me acaban de enviar, y yo quisiera que tú la aclares aquí de una vez y por todas. Voy a utilizar un ejemplo para aclarar poner la pregunta en contexto. Bueno, es una pareja en Massachusetts, tienen ya 7, 8 años casados. Ella canta y predica. El ministerio de ella poderoso, muy conocida, extrovertida. El esposo, él le gusta estar tras bastidores. Le gusta la computadora, editar, grabar aquí y allá. Y ella es más reconocida. Inclusive hay personas que la conocen a ella, pues ya en las redes, etcétera, y no lo conocen a él, porque no le gusta eso de estar en las redes. Y ella es criticada. Ella me dice, pastor, a veces me dicen que yo tengo como que y no opacar a mi esposo. ¿Qué significa eso? Cuando se da esa dinámica dentro del contexto de la iglesia, que la dama es más reconocido o es más extrovertido, más intensa, o lo que sea, que el hombre, ¿significa que está opacando? ¿Significa que el hombre no está cumpliendo con su función de líder, de cabeza? No significa eso para nada, porque el carisma y la popularidad no tienen nada que ver con el liderazgo. Uh-huh. O sea, yo puedo ser una persona carismática y no ser líder. Tenemos que estar clarísimos de eso. Yo puedo ser una persona con muchos talentos y cuando tú me pones a liderar mi misma casa o una iglesia o un grupo pequeño o en mi trabajo, yo no hacer nada. O sea que una persona puede ser callado, tranquilo y estar, como tú dices, tras bastidores y ser quien está liderando todo. Uh-huh. Nosotros conocemos muchísimos ejemplos de personajes bíblicos que eran bien calmados. Eran personajes que, si tú observas su personalidad, te das cuenta que eran personajes poco carismáticos, hasta algunos tímidos. Sin embargo, fueron grandes líderes en las manos de Dios, así con su timidez y su tranquilidad. O sea, que el hecho de que tú veas una persona extrovertida, que pudiera ser sanguíneo, porque ese es su temperamento, que pudiera ser de una personalidad explosiva, que pudiera ser de una personalidad expresiva, no quiere decir que sea ni siquiera cerca a lo que es un líder de un hogar. Hay líderes en el hogar que quizás no hablan mucho, pero cuando hablan, es firme lo que están diciendo. Hay que escucharlo. Y cuando hablan, tiene muchísimo sentido lo que dicen y su argumento es un argumento fuerte. Es un argumento que todo el mundo tiene que escuchar. Entonces creo que estamos confundiendo una cosa con la otra y es súper peligroso que la iglesia confunda eso, que la iglesia cree que porque ve a una persona carismática ya pudiera ser el líder. La palabra de Dios es clara cuando habla de cómo debería ser un líder de iglesia, de cómo debería ser un líder del hogar, porque tiene responsabilidades específicas que no necesariamente tienen que ver nada con el hecho de que esté en una plataforma, de que esté brillando, de que todo el mundo lo conozca, porque la popularidad y el liderazgo en nada se parecen. Gracias por aclarar ese punto. Dice Osiris, muy buen tema, que el Señor te bendiga, Neolfis, para que Dios la siga utilizando para su gloria y para edificación del matrimonio. Neolfis, una última palabra con relación a este tema que tú quieras compartir con los que nos escuchen, nos están viendo, que tú crees que pueda ser de bendición
para nosotros? Bueno, yo creo que toda persona que me esté escuchando, ya sea hombre o mujer, sepa que Dios le dio habilidades, que Dios le dio un sinnúmero de características especiales y únicas que son tuyas. Asimismo, te entregó dones, te entregó talentos para que tú los utilizaras. Tienes que reconocer esas habilidades, pero también tienes que reconocer tus limitaciones. Y tienes que empezar a entender que no hay necesidad de competir, que en el matrimonio no tenemos por qué competir. Tenemos que identificar cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis limitaciones y yo poder trabajar con mi pareja para que seamos un equipo. Y en ese equipo, mi pareja, si yo soy la mujer, que es mi líder, es un líder para guiarme, pero no para lastimarme ni para hacerme daño, mucho menos para imponerse sin ninguna base, sino para utilizar las escrituras, como dice su palabra, que nos sometamos los dos a las escrituras. Pero Dios es un Dios perfecto, Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de amor y su diseño original es un diseño bueno, es un diseño que nos eleva por encima de cualquiera de nuestras decisiones, posiciones o argumentos. Pudiéramos hablar del machismo muchísimo, pudiéramos hablar del feminismo muchísimo, pero al final esa equidad y esa complementariedad que Dios hizo es lo que más le conviene al matrimonio. Dejémonos llevar por las escrituras, que Dios siempre tiene la razón. Gloria a Dios, alabado sea Dios. Aquí me preguntan dónde te pueden seguir. Yo tengo aquí para los que están viéndolo a través de YouTube, las redes sociales de Neolfis. Estás en Instagram y en Facebook. Sí, así es, así es. Ahí estoy en los dos. Sí, sigan a Neolfis. El material que ella pone allí, foto o video, es poderoso. Así que para todos los que son allí. Tengo también, pastor, algunos videos de las predicaciones y de las charlas en el canal de YouTube de mi esposo, que se llama Entendiendo las Escrituras. Así que si alguien quiere ver algunos de los videos que hay ahí, él también tiene mucho material de muchos sermones muy buenos. También pueden darse una vueltecita por allí, Entendiendo las Escrituras. Perfecto, Entendiendo las Escrituras. En YouTube, búsquelo allí en Search y va a encontrar el canal de Aneudi, tu esposo, ¿verdad? Sí, Aneudi Trinidad, exactamente. Perfecto, muy bien. Neolfi, 1.000.000 de gracias. Yo quisiera que antes de despedirte, tengas una oración por todos los matrimonios que nos están escuchando, nos están viendo, para que Dios nos ayude, especialmente en estos últimos días tan difíciles con todo esto que está sucediendo, a permanecer firme y acatarnos a los principios que ha dejado en su palabra. Amén. Oremos. Padre querido, muchísimas gracias por este tiempo que nos permitiste compartir este tema tan relevante para las familias. Bendice al pastor Anthony, sigue dirigiéndolo con este proyecto, que pueda ser de bendición siempre para los hogares de tu iglesia y a cada hogar que ahora esté escuchando este mensaje o que luego lo va a ver y escuchar en diferido, por favor, bendícelo con gran bendición. Si hay alguna pareja que ahora está pasando por una situación difícil, que está al borde del divorcio o que está desanimada, Señor, o en conflictos, yo te pido en el nombre de Jesús que tú estés con ellos y que los fortalezcas. Sé una luz en medio de las tinieblas y ayúdalos a que puedan encontrar respuestas en tu palabra. Gracias porque nos utilizas aunque no lo merecemos. Ayúdanos siempre a tenerte como el Señor de nuestras vidas y el Señor de nuestros hogares. Estos favores lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Neolfis, un abrazo. Dios te bendiga y gracias por estar con nosotros. A usted, bendiciones. Un abrazo también.